Estamos bien sin hablar, estamos bien sin topar los temas álgidos, estamos bien durmiendo separados por tantos años. Mi niña pequeña interpretó esa separación como que yo no era suficiente para tener un papá. Él valora lo que tú haces. Bueno, es que él es así, él no valora. ¿Qué mensaje te dio él con todos esos comportamientos? Pues tú no eres valiosa. Es que no hay problema. Nos acompañamos. Eso es vivir bien, eso es vivir felices. Lo llevé al espacio de, como yo no soy suficiente, tengo que demostrar que sí soy suficiente. Y se repiten patrones porque no verbaliza lo que necesita tampoco. La pregunta es, si él no te da tiempo, si él toma, si no te gusta, la pregunta es para ti, ¿qué haces ahí? Cuéntame un poco para iniciar el episodio del tema de ser psicólogo. Psicólogo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Llega gente y te dice, mira, aquí está mi problema, es mi marido, es mi hijo, aquí, arréglamelo. Uh-huh. Eso es súper común. Bueno, no es tan común en las personas adultas, más es en los adolescentes, pero últimamente se ha dado que te llaman porque yo estoy con problemas con mi marido y quiero que lo arregles ahí. Bueno, tú me decías que qué pasa con el tema de la consulta, que más de una vez llegan personas pidiendo el apoyo para una tercera persona. Eso es una de las cosas que evitamos muchísimo en el tema de la consulta, porque en temas psicológicos, terapéuticos, funcionan solamente cuando la persona busca el apoyo. De lo contrario, yo no puedo creer cuáles son tus necesidades. Pasa mucho con los padres y con los hijos. Últimamente algunos temas han sido el tema de que mi hija mujer le están gustando las mujeres, o mi hijo varón le están gustando los niños. Entonces le traigo a mi hijo para que por poco, y como tú dijiste hace un momento, Ney, me lo arregle, haga algo. Y ahí es sentarnos a conversar con los padres en el sentido de, yo no voy a arreglar nada, yo estoy aquí para apoyar a que encuentre tanto el joven o usted el camino de una buena comunicación y empiecen a trabajar, no para cambiar de un homosexualismo a una heterosexualidad, sino más bien ver dónde están los puntos que deben ser trabajados. Y eso a veces no se entiende. Entonces dice, el psicólogo no vale. No es que no vale, no hace lo que usted quiere que haga, que es cambiarle a su hijo o a su hija. Entonces, esas son una de las razones por las que siempre pedimos que el hecho de venir a consulta sea consensuado por la persona que va a recibir la terapia. Por más que sea un niño adolescente o un niño pequeño, con padres que se estén separando, por ejemplo, el niño tiene que querer, porque hay que respetar la voluntad del ser humano. Y esa voluntad es la que procuramos que sea el primer paso dentro de un espacio de consulta. Para mí el tema terapéutico es permitirle a la persona estar en un lugar de tanta confianza que se permita abrir, que se permita decir sus dolores, cosas que ha guardado durante mucho tiempo y que están siendo de mucho peso y de mucha carga. Si eso no se da, si no hay la confianza con el terapeuta en ese sentido, el tiempo no va a ser nada diferente. Entonces, invertir para mí en un tema terapéutico es primero generar este vínculo de confianza con la gente que permita a ellos mismos encontrar el camino a dónde están sus mejores opciones de acuerdo a lo que esté viviendo. Arrancamos de lleno con este tema de la terapia, pero es más o menos empezar a trabajar en la vida de la gente. Y cuando tú decías hace un momentito y nos preparábamos para estar en este lindo espacio, que Gracias. Vale la pena también decirte que te reconozco y me encanta. Tengo el gusto de estar cerca de ti durante algún tiempo y me ha encantado esta iniciativa y le veo con muchísimas oportunidades para que la gente pueda expresarse y conocer temas que a veces no nos damos el permiso. Y tal vez desde ese espacio puedo decirte que hablar de la gente es hablar de historias, pero no son historias tan lejanas, porque todos somos seres humanos y más de una vez las historias nos van acercando a realidades que pueden ser las mías. Y solamente cuando escucho de otra persona que atravesó lo mismo, digo, wow, o sea, sí es posible salir, sí es posible cambiar, sí es posible vivir mejor. Y esas son las alternativas. Entonces, si gustas, me permito pues aprovechar este espacio para compartirte un poquito cómo llego yo hasta acá, de tal manera que se pueda entender de qué historia te estoy hablando. ¿Sí? Excelente, por favor, sí. A ver,
Bueno, me has presentado ya, mi nombre es María Fernanda Velasco, soy psicóloga de profesión, me desempeño como terapeuta, estoy también combinando un poco tanto la parte de psicología con la parte holística, porque para mí el ser humano es integral. Sin embargo, la faceta que tú estás viendo ahora es una faceta muy distinta a la que yo inicié en mis épocas juveniles de los 18, cuando recién graduaba al colegio, porque dada mi historia, yo decidí en su momento, que era el boom de de los sistemas, perdón, y yo estudié sistemas en la Politécnica Nacional. De hecho, me desempeñé muchísimos años. Porque tu perfil es ese. Tengo un perfil, es muy estructurado, sí, definitivamente soy muy buena para los números, tengo cierta afinidad con las máquinas y no me fue mal. Para ser honesta, sería muy ingrato de mí decir que la vida me fue mal en esta parte tecnológica, me fue muy bien, llegué a ser parte de una empresa bastante grande aquí en Quito, que teníamos alrededor de unos 800 empleados, y pude hacer carrera dentro de la compañía. Te estoy hablando que me mantuve en esta empresa 16 años, y en esos 16 años escalé posiciones y llegué a una parte de una sugerencia ejecutiva, en donde sí, había una muy buena remuneración, había unos muy buenos ingresos, había posibilidades de crecimiento, viajaba, tenía una buena condición. Te estoy hablando, bueno, no te voy a decir las edades, pero sí te estoy hablando de mis inicios, donde era una madre joven, tenía 2 niños, el uno era todavía muy pequeñito, pero yo no era feliz. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Era la primera cuestión que se me cruzaba a mí por la mente, porque a nosotros como ejecutivos, como gerentes y subgerentes, la empresa nos empezó a dar un tema de coaching con una de las auditoras más grandes de aquí del país, y fueron los primeros pininos en donde algo se empezó a mover. Entonces, claro, había un reconocimiento externo muy bueno hacia mi gestión, hacia lo que yo hacía, tanto en esta parte de reconocimiento personal como de dinero, de ingresos económicos, que decía, no es el camino correcto, por ahí vamos y vamos bien. ¿Tienes en memoria algún momento en especial que se te haya quedado grabado? Como para entender, para otras personas que tal vez estén en ese momento, porque yo entiendo que es un momento que en realidad no es un momento, es como un periodo de tiempo, ¿no? Bueno, no te diría que es un momento, pero son la suma de varios momentos. Es que cuando tú dices, en ese momento lo que yo pensaba es que cuando yo logre esto ya, estoy como que ya mejor. Meta. La meta lograda y ya estoy mejor. Pero no había esa satisfacción interna mía. Entonces había un cuestionamiento. Y pese a que yo era muy buena haciendo lo que hacía, era pesado hacerlo. Ahora lo puedo identificar como pesado. En ese momento yo no entendía. Yo no sabía ni con quién hablar. Explícame un poquito para la gente que está viendo, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso ¿Cómo cuando se siente eso? Tú tienes que ir a hacer una gestión y por más que la sabes hacer, la sientes complicada? O sea, parece que todos los peros salen. La ley de Murphy actúa, lo que no tiene que pasar pasa. Entonces yo decía, ¿qué pasa aquí? Y como venía, dada mi historia, venía de una historia de vida en donde soy la tercera de 4 hijas mujeres, en total somos 5 hijos, con mi hermano menor, que es el varón, el último, y por algunas cosas de la vida me había convertido en esa hermana dirimente, en la que le preguntaban, porque la que se graduó, la que se casó cuando tenía que casarse, la que tuvo los hijos cuando tenía que tener los hijos, la que ascendió en el trabajo, la que tenía el dinero, la que viajaba. Entonces era como haber sumado algunos resultados que me decían, los resultados, vas bien. Entonces desde ese pensamiento de vas bien, yo decía, no me puedo equivocar, pues. No me puedo equivocar, no me puedo dar el lujo de equivocarme. Los estándares altos. Demasiado altos, tanto es así que me convertí en una madre excesivamente rígida. Pero el tema iba más atrás. Claro que en ese momento no lo había identificado, de dónde venía este exceso de exigencia mía. Y viene de un espacio que es muy común en este mundo actual, y es el divorcio de padres. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña, y por ese entendimiento que tenemos los seres humanos, mi niña pequeña interpretó esa separación como que yo no era suficiente para tener un papá. Y lo llevé al espacio de, como yo no soy suficiente, tengo que demostrar que sí soy suficiente. Entonces, si yo tenía que escoger una universidad, tenía que ser la más difícil, para demostrar que sí se puede. Entonces, ¿tú dirías que la gente que es muy dura consigo mismo, tiene un problema por ahí? No siempre, pero hay que revisar, porque recuerda una cosa, mi querido Ney, la gente, cada persona es un mundo, y cada persona desde su mundo construye sus propias realidades.
Yo trabajo ahora en consulta muchísimo el tema del niño interno y de la niña interna, porque desde estas niñas dolidas o niños dolidos empiezan a haber comportamientos adultos que tú dices, Dios mío, pero ¿por qué trabaja de esta manera? ¿Por qué hace tal cosa? La mujer que está esperando que el marido le resuelva todos los problemas, o el marido que está esperando el beneplácito de la mujer para hacer todo lo que tiene que hacer, y piensan que el problema es el marido, no, que el problema es la mujer. Cuando no nos damos cuenta que los inconvenientes es como yo estoy interpretando las cosas. Si yo tengo un problema de que no me reconocen, o mi pensamiento es yo no soy reconocida, nunca me quedo satisfecha con las cosas. Entonces, para mí, un 19 no es suficiente, tiene que ser 20, hablando de una nota académica. Entonces, voy a ir sobre 20. Entonces, yo necesito eso. ¿Y eso cómo se ve en relaciones? Si yo soy tu pareja, todo el tiempo tengo que estarte diciendo, ¿y me ves bien? ¿Y estoy bien? ¿Y te parece que lo hago bien? ¿Y cómo crees que tú lo debes hacer? O sea, estoy esperando que tú me reafirmes mi inseguridad, que viene dada por esta niñez y esta crianza. Entonces, tú hace un momentito me decías, ¿cómo se ve eso en el ámbito de la parte profesional? Claro, lo cubrimos muy bien. Yo lo cubría con un exceso de control, porque como no puedo equivocarme, no puedo dejar de hacer las cosas bien, ¿quién tiene que encargarse de todo? Pues yo. Entonces viene una sobrecarga de gestión. Mi puesto era ejecutivo, pero yo había estado desde mi pensamiento todavía muy, muy inconsciente, conectada mucho con una responsabilidad que entendía que tenía que estar en mis manos. Entonces yo no me podía desconectar. Yo era un 24/7 todo el tiempo. Entonces, si es que a la mañana porque era un negocio de 24/7, entonces si a la madrugada pasaba algo con alguno de los equipos informáticos, pues yo tenía que estar ahí. ¿Y eso de qué significaba? Desconfianza de mi equipo, sobrecarga para mí, pero para la empresa era transparente, porque la empresa siempre tenía buenos resultados. Pero la única que se autoexigía en desmedida y no dejaba también crecer al resto, pues era yo. Y mencionaste, ahora entiendo eso, pero antes no entendía eso. Entonces, no, para el momento en que yo te estoy contando, yo simplemente dije, no soy feliz. Ya. No soy feliz. Entonces, describías que algo que era sencillo, de pronto era complicado. Ok. Una era complicado. 2, por más que lo hacía, no me quedaba satisfecha. Tenía algo acá dentro que es un vacío. ¿Como el perfeccionismo o algo así? Más que de perfeccionismo es decir, ok, ya lo hice bien, la gente me reconoce, pero yo me sentía vacía. Era un vacío. Entonces yo decía, yo no soy feliz. ¿Y ese vacío se siente en el cuerpo? Muy feo, sí, se siente. Es en el pecho, ¿no? Es aquí en el pecho, es una sensación de ausencia, de qué necesito que quien me diga, porque en ese momento todavía yo pensaba afuera. Alguien tiene que venir a solucionarme. Entonces, como buscaba afuera, el problema era la empresa donde yo trabajaba, ¿no? El problema de mi vacío es esto. ¿Tu equipo? Mi equipo, la empresa, abusan de mí, me usan, muy víctima, que en ese tiempo para mí era cero entendimiento de víctimas. Y me fui y trascendí a otro culpable mayor, que siempre me molestó y lo digo ahora abiertamente con el debido respeto a mi querido Ecuador, y es que para mí el problema era el Ecuador. Uh-huh. Yo nací en el lugar equivocado. Y yo decía, no, ¿por qué entre tanto país venir a nacer en el Ecuador? Entonces yo dije, no, el problema es el Ecuador. Este es el país el que no me deja estar feliz. Y como tenía tanto poder de gestión y de influencia en mi familia, le convencí a mi esposo, porque de manera directa salió una oportunidad de ir a trabajar en una empresa que mi hermana tenía en los Estados Unidos. Y dije, no, aquí viene la solución. Nos fuimos para allá. Más oportunidades, mis hijos van a aprender inglés. Todo. Y mi vida se va a arreglar. Okay. Y ya no va a estar triste. Estoy hablando de una carrera muy interesante de 16 años en donde dije, me voy. Nos fuimos y me encargué de mover los hilos necesarios para que las cosas se den. Obviamente, un inicio nuevo siempre te da ilusión y todo lo demás, pero la vida es como es. Y la vida no deja de sorprendernos. Y la vida me dijo, ratito, te vas a esperar un rato, porque justo nosotros fuimos en el 2007, 2006 viajamos. Claro, y en el 2007 ya fue la recesión de los Estados Unidos, de la burbuja inmobiliaria. Y la empresa de mi hermana era de temas inmobiliarios. Yeah. Entonces fue de noche a la mañana debacle.
Y de hecho yo dije, me voy a tomar un año sabático, no voy a trabajar, que trabaje solo mi esposo, yo me dedico a los chicos, etcétera, etcétera. Pero ya con semejante movimiento ya era necesario trabajar. ¿Y dónde crees que fui a trabajar? Pues en una empresa de tecnología. Claro, es lo tuyo. Era lo mío. Entonces yo dije, bien. miércoles, el problema es la tecnología. Entonces el problema era el país, el problema era la empresa, el problema era la carrera. Y no me hallaba. Entonces dije, claro, fui muy bien recibida donde empecé a trabajar. Pero vino una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque más de uno decían, pero irte dejando todo va a ser difícil. No fue difícil. Esa decisión la tomamos rápido con mi esposo y fue, dale. Aventura, dale. Sí, dale. Y después mi esposo, por cosas de la vida, se vino al Ecuador y él empezó con un emprendimiento y me dijo, sabes que esto sí está dando, regrésate. Nos habíamos comprado una casa, teníamos algo ya iniciado en cuanto a la vida, los chicos estaban estabilizándose, regresaron al Ecuador de vacaciones y me dijo, regrésate. Fue un mes que yo creo que no dormí, porque era cómo me regreso en esta mente estructurada a entender lo que en ese momento yo lo percibía como un fracaso. Uh-huh. Entonces yo decía, no, lejos de haber encontrado la solución a todos mis vacíos existenciales, ahora se suma una historia de decir, fracasé. La fregué porque salí de esta gran empresa, carrera y ahora regreso con $0 en el sentido de no percibir un ingreso mensual. Y ahora, ¿cómo lo enfrento? Y empiezan esas vainas y en ese momento me hubiese encantado tener una apertura de mente que me diga, viste, voy a buscar una terapia, algo que me abra la mente, que me deje ver por dónde está el tema. Pero no, muy cerrada yo a todo eso porque tenía la costumbre de ser lo correcto. No nos olvidemos del tema, pero puedes hablarle a la gente, porque yo también estoy rodeado de mucha gente que piensa o ve la terapia como... Por supuesto. Mira, en ese momento pasa lo que yo estoy viendo ahora con mis pacientes en terapia, que se le ve como un tema solamente para gente que esté con muchos problemas mentales, ¿no? O sea, tienes que estar medio loco, medio zafado para buscar terapia. Y no nos damos cuenta, yo utilizo mucho una semejanza para arrancar el tema de terapia, romper un poquito el hielo, y es que más de una vez si tú te rompes el brazo, tienes muy claro que te vas al médico y el médico te toma la placa, ves la placa y ves el hueso roto, entonces te hacen la reducción, te lo ponen recto y te ponen el yeso. Ya por eso se arregló el brazo. Podríamos decir que sí en relación a que el hueso se va a cerrar y todo lo demás. Pero el tener inmóvil a mi brazo durante 2 meses, 3 meses, porque corresponda, no significa que mi brazo me sacan el yeso y está perfecto. Mi brazo habrá perdido masa muscular, los tendones se habrán quedado un poco ahí estáticos. Entonces necesitamos hacer lo que es la fisioterapia. Y más de una vez te dicen, esto es importante, tiene que venir para mover el brazo, y ahí se arregla. Eso lo entendemos muy, muy práctico en esta parte biológica. Física. Pero, ¿qué pasa con la parte emocional? Un niño de 16 años le rompe el corazón la noviecita de los 16 años porque le gustó otro muchacho. Ay, no, tú. 16 o 31 o 40 y pico. Pero cuando es a los 16 minimizas. Ay, mi amor, 16 no pasa nada, ya entran otras muchachas, no pasa nada, ella es la loca, porque hay el juicio, ¿no? Entonces, y pase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó en el corazón? En el corazón, si hacemos una forma gráfica, el corazón se rompió. Como no hubo la reducción, la herida no se cicatriza bien, no hubo terapia, no hubo una cicatrización correcta y a veces queda como un montaje. Ese montaje, ¿qué te dice? Que hay emociones que se quedaron ahí, un pensamiento, una interpretación del muchacho en donde pudo haber dicho, qué barbaridad, yo no soy suficiente, a mí me cambian por otro, yo no soy bueno, y parto de esa idea inicial de no ser buena, como en mi caso partía de una idea de no ser suficiente para mi padre, en donde, claro, como no soy suficiente para tener la novia, a los 20, a los 30, a los 40, sigo atrayendo energéticamente parejas, mujeres, que reafirman mi razón en mi mente, mi concepto de yo no soy bueno. Entonces yo ratifico relación a relación
que definitivamente yo no estoy... Tienes un patrón. Tengo un patrón y se construyen lo que se llaman los patrones, obviamente. Entonces, desde ese espacio hay una concepción muy complicada de la vida, porque digo, el problema son las mujeres. Hablando de este muchachito de 16 años, el problema son las mujeres, que todas son unas infieles por poco. Ya. Pero el tema no es que no me doy el permiso de ver solo a las mujeres, sino que no me doy el permiso de verme a mí. Porque si esa mujer llegó a mi vida, llegó porque yo estoy atrayendo ese pensamiento. Entonces, ahí viene el trabajo importante de hacer una introspección terapéutica para que la persona vaya tomando responsabilidad sobre lo que hace. Por eso te decía que en mi momento, en mi historia, me hubiera encantado que alguien me haga ver eso, pero no lo pude ver. No lo pude ver. ¿Y qué podrías decirles ahora a estas personas y te hablo desde amigos hasta de 80 años, que es otra generación, pero amigos contemporáneos de, digamos, 40, que ven esto y dicen, no, ¿para qué? O sea, y yo también creo que es un miedo a abrirse, porque tienes que cambiar. Lo que Cambiar pasa no es cómodo. No, para nada, porque nos cuestionamos. Todos buscamos ser buenos y ser buenas personas. Hablamos de la mayoría, ¿no? No nada de patologías sociópatas y cosas por el estilo, no, de una normalidad. Y en ese pensamiento habemos personas que no nos gusta el cuestionamiento, porque tengo un resultado que avala, pero el resultado a veces es muy material. Entonces, sí, yo conseguía un buen salario, pero ¿a qué costo? A un costo de no entender quién soy, ni qué quiero, ni a quién estaba queriendo demostrarle lo que yo estaba logrando. Y eso nuevamente me lleva a un comportamiento, a una mirada, mejor dicho, a una niña que necesitaba ser vista. Pero ya en la adultez, ya no necesito que la vea el padre o la madre. Necesita verse ella misma como una adulta que a esta niña interna que tenemos, se llama el núcleo emocional de los seres humanos, porque hasta los 7 años es ahí donde se conservan todas estas experiencias, que no importa lo que el niño viva, sino cómo el niño lo interpreta. Si tú llegas, y llegaba tu mami, tú tenías un hermano, y mamá llega y tenía pues un chupetito en la cartera y le da a tu hermano, que para tu mamá era irrelevante, fue el primero que salió a verme a la puerta, pues él tenía en la mano, se lo di a él. Tú, que dices, ¿y mi chupete? Pues no hay chupete para ti, mañana te lo doy. Entonces, claro, mi interpretación, siendo un niño, puede ser, mi hermano es mejor que yo, mi hermano sí puede. Qué fuerte. Claro. Es fuerte, pero entonces... Porque vamos por la vida recogiendo estas historias, ¿no? Yo te digo, la mía, cuando ya lo pude hacer bien, fue remontarme a esa niñez, a decir, ¿dónde estuvo ese mensaje que yo decidí interpretarlo como tú no lo haces bien, María Fernanda? Entonces, yo lo hago bien cuando no suelto los cabos, cuando me hago cargo de todo, cuando yo tengo que estar al frente de todo, cuando yo no puedo dejar. En mi familia tenemos una medio broma y es el síndrome del delegado, porque claro, como tengo esta necesidad o este deseo de hacerme cargo de aquí, de por aquí, de por acá, inevitablemente este deseo mío en la crianza se los pasé a mis hijos. Entonces usted tiene que estar al frente, usted tiene que hacer, usted tiene que ponerse. Entonces, claro, delegado de lo uno, delegado del otro. Entonces es el síndrome del delegado, porque inevitablemente el patrón se sigue reproduciendo hasta cuando podemos tomar conciencia y decir basta, no más. No es saludable por varias razones, porque tú tienes la posibilidad también de jugar en equipo y por otro lado los otros también pueden crecer. Entonces, más o menos por ese lado. Entonces, vuelves a Estados Unidos con esta, entre comillas, pérdida. Como fracaso. Como fracaso. No estás muy clara de esto del psicoanálisis, todavía no estás entrando. Nada, cero. Estás bloqueada hasta cierto punto, o no sabías. Todavía culpándole al mundo por todo lo que me pasaba, porque cuando yo decido dar el paso, ¿por qué rayos hay el problema inmobiliario en Estados Unidos? O sea, ¿por qué no pude esperarse unos años adelante? O sea, todo era hacia afuera. Pero con una imagen muy rígida de no dejar entrar a nadie a mi vida para no ser cuestionada. Entonces, yo sabré lo que hago, nadie dice nada. Yo sabré lo que digo, nadie. Entonces, poniendo distancia con mis seres queridos. ¿Por qué tenemos ese miedo? Porque tengo el miedo de no ser buena. Volvemos al punto. Desde muy pequeñitos nos enseñan a que debemos ser muy buenos. El buen hijo, la buena hija. ¿Y qué es ser bueno? Literalmente ser bueno es ser igual a mis mayores.
Entonces, cuando tu niño dice que ser bueno, para ser bueno yo tengo que ser igual a mi mamá o ser igual a mi papá. Entonces mi mamá, un patrón de mi madre, mujer trabajadora toda la vida, de estar a disposición de todos, siempre muy sonreída, no pelearse con nadie, de todos los hermanos era la que buscaba tener como esa opción de que todos los hermanos con ella siempre hablaban, ella era la mediadora. Entonces, ella era la mujer que me mostró lo que era ser mujer. Entonces, si yo quiero ser buena, tengo que ser como ella. Entonces, necesito ponerme al frente, hacer las cosas. Ahora, claro, la historia de mi madre es que mi madre se divorció de mi padre y se quedó como madre al frente de las hijas. Pero eso no era mi historia, pues yo sí tenía marido, yo sí podía contar con él, pero no sabía cómo interactuar, porque no había el ejemplo. Volvemos nuevamente al tema del modelaje. Todos crecemos por modelos. Entonces, todo este comportamiento que te voy relatando de mi historia obedece a este modelo infantil que lo percibí y desde donde yo empezaba a actuar. Sabes que he visto eso mucho también, y debo yo también ser culpable de este tema también. Tengo muchas amigas que son guapísimas, o sea, todo súper bien, pero encuentran un buen hombre y están aburridas. Necesitan a un hombre que les haga sentir algo. Y tienen este patrón y tóxico. Buscan narcisistas que a veces les perjudican, que les complican. Pero es porque están copiando el modelo donde vinieron. Una esa, y a veces ese modelo es tan intenso que la única manera de estar tranquila es cuando replico la historia en donde yo vuelvo a ser víctima. Y si tú te pones a ver en mi espacio profesional, yo buscaba replicar un patrón en donde tenía que equivocarme. Como te decía, la ley de Murphy actúa la ley de Murphy en función de tu energía. Entonces estaba todo perfecto, una instalación muy bien, todo lindo, todo precioso. Yo tenía un jefe en su momento que tenía un carácter algo especial, llamémoslo así, y él era excesivamente exigente. Pero esa es la gente que flota en las organizaciones, ¿no? Es claro, subemente, pero ya hacíamos toda una instalación, todo perfecto, y todo quedaba perfecto, pero tenía que haber una falla. ¿Con quién? Con él. No podía ser diferente. Entonces yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasa? Y es que era mi energía la que te estaba diciendo, tú no eres suficiente. Entonces yo no iba a fallar con el operador de la máquina X. Yo tenía que fallar con alguien que me note. Entonces, ¿con quién? Con mi jefe. Pero no era una falla mía, era una falla técnica. Pero tú dirás, ay, pero María Fernanda, tanta cosa, brujería. No. Es que todo lo transmitimos. Si todos somos energía, lo transmitimos. Claro. Entonces, esas fallas, ahora, después de cuántos años, lo puedo ver y decir, wow. Claro, estaban mucho en mi pensamiento. Porque ser víctima tiene beneficios. Tiene recompensas, por supuesto. Una, eres el punto de atención, eres mártir, te conviertes en mártir. Eres bueno. Yo soy buena, entonces yo, la mujer trabajadora de 24/7, que nunca se equivoca, que está para los hijos, que está para el marido, que está para las hermanas. Pero era una construcción interna mía, o sea, nada que ver. Nada que ver, porque la gente me veía a mí muy distante, porque como no dejaba entrar para que puedan ver mi realidad, nadie podía saber pues que yo estaba pasando esos momentos de difícil decisión ni nada parecido. Me había acostumbrado a jugar muy sola y era parte del aprendizaje. Para no alargarte un poco la historia, vuelvo al Ecuador. Obviamente me vinculo con los sistemas, que era lo mío, pues no podía hacer más, porque habíamos vuelto un poco golpeados económicamente, dado que las decisiones no fueron las más, no se dieron de acuerdo a la circunstancia del mundo en ese momento. Me vinculo en sistemas y yo internamente un cuestionamiento durísimo, otra vez volviste a lo mismo, o sea, y encima más perdiste el otro trabajo, o sea, ¿qué te pasa? Bla, 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 un poco de pensamientos intrusivos míos. Pero luego de eso, como para mí actúa uno más grande que nosotros y nos pone lo justo y lo necesario en el momento perfecto. Había una amiga que me estaba insistiendo muchísimo en tomar un tema de coaching y yo le decía... Porque ella sí veía. Ella no me veía a mí, ella vio su propia experiencia que también la atravesó a través del tema del coaching y ella me decía, eso te va a ayudar. Yo afuera me mostraba perfecta. O sea, mujer emprendedora que regresa y que retoma y que no sé cuánto. Claro, mi peso no lo hablaba igual porque había bajado como 2 tallas, entonces yo venía muy delgada, pero para mí eso es que estoy saludable, no sé qué. O sea, me encargaba siempre de enmascarar lo que me estaba pasando. Pero luego de eso, esta amiga llega a mi vida, me golpea la puerta y desde mi arrogancia, soberbia de saber que yo no me podía equivocar, no le daba entrada. Me demoré 1 año en aceptar la invitación, con un pensamiento que ahora me da hasta risa, porque cuando yo entro le digo a mi marido, verás, voy a entrar a este curso ya porque mi amiga me está insistiendo demasiado. Ya, por gratitud a ella, ya, por ella voy.
Y no te preocupes, yo entro al proceso y cuando yo salga, yo te lo doy a ti. A ese nivel era el señor ego que me estaba acompañando en ese momento. Entonces me dice, bueno, me fui al taller y fue un taller que me cacheteó la vida. Me sacó las gafas con las que yo estaba viendo la vida y por primera vez vi hacia adentro. Y fue un llorar conmigo y decir, ¿a qué momento me perdí? Porque me había bloqueado emocionalmente, no quería reconocer cosas, para mí estaba mal equivocarse y había estado trabajando desde la culpa, que es distinto a trabajar desde la responsabilidad. Entonces fue un taller que me abrió la vida. Pero para ese momento yo había construido una relación con mi esposo que si yo tenía este hiperego, pues él tenía que equiparar mi hiperego. Entonces él también estaba por encima. ¿Qué es un hiperego? Pensar que yo tengo todas las respuestas. Pensar que no te preocupes, yo lo creo, yo lo manejo, yo lo hago. Sin la humildad de reconocer que necesitamos del ser humano de al lado. Sin reconocer que está bien que yo me haya equivocado y que eso también puede aportarnos. Sin reconocer que mis hijos también pueden equivocarse y que no pasa nada. ¿Qué es un coaching? Para alguien que nos está viendo ahorita, porque yo siempre invito a la gente... ya, estás loquito, bueno. Típico, es normal, o sea, obviamente. ¿Qué es coaching? El coach no es más que un entrenador, trabaja muchísimo en el ámbito deportivo, una persona que te ayuda en tu entrenamiento para generar pues, la mejor técnica, la mejor táctica, dependiendo del deporte. Llevado al tema del crecimiento personal, un tema de coach o de coaching, es las personas que hacemos un acompañamiento para buscar justamente estos espacios o estas habilidades que no son vistas y empezar a hacer un reconocimiento de dónde está el centro de tu fuerza. ¿Dónde crees que está el centro de tu fuerza, Ney? ¿Cuánto tiempo tienes? Tendré que analizar eso. No, es más sencillo que eso. ¿Dónde está dónde está el centro de tu fuerza? Es en tu interior. Ya. Mira, yo te decía en mi historia que te venía contando, para mí el problema era la empresa que abusaba de mí. Para mí era mi jefe que tenía el carácter especial. Para mí era el país que no tenía oportunidades. Pero nunca le puse en juego a María Fernanda. Entonces yo después de ese pequeño proceso que hice, en la primera etapa, pues son 3 etapas, yo pude identificar y dije, el problema no era la empresa fue espectacular para mí y de hecho le tengo una gratitud enorme a esa empresa porque ahora me doy cuenta que fue mi escuela. El problema era yo que no ponía límites. El problema era yo que no dejaba que mi niña esté tranquilita y que la adulta salga a hacerse cargo. El problema no era el Ecuador, era un pensar que el mundo me hacía a mí, no que yo construía mi mundo. Entonces el problema no eran ni los Estados Unidos, fue lo necesario esa burbuja inmobiliaria como para que yo termine de despertar. Pero claro, eso vinieron reflexiones mucho más de nuevo. Porque tuviste la oportunidad de estar en un contexto que te permitió cuestionarte. Claro. Entonces, un poquito para agregar el tema del coaching, es un espacio donde se hacen preguntas, nada más. Pero como hay participación tal vez a veces de... Es un espacio con preguntas, pero yo le sumaría algo más. Es un espacio que a través de las preguntas te lleva a la acción. Porque, ¿qué es lo que sucede también en terapia? Más de una vez, y yo le suelo decir a mis pacientes, tú vas a venir a terapia, yo te sostengo en la terapia, siempre y cuando tú gestiones algo afuera. Yo siempre digo, la terapia te lleva a tener conciencia, cómo hago las cosas, que no me está funcionando, etcétera. Eso no me sirve de nada si yo no lo integro a mi vida. ¿Cómo lo integro? A través de acciones. Si yo no acciono adecuadamente, el resultado va a ser lo mismo. Mira, yo estoy en Ecuador trabajando en sistemas, no era feliz. Me voy a los Estados Unidos por cosas de la vida, termino vinculada con sistemas. Pasa todo lo que pasa de la recesión, regreso al Ecuador y me vinculo con sistemas. ¿Qué hice yo? Yo tengo el tema, pero yo me moví allá, me regresé para acá y no hice nada diferente. Y sigo pensando que el problema son los de afuera. Pero claro, eso te das cuenta cuando tienes un contexto que te permite... Cuando ya entras al tema de coaching, ya me empiezan a preguntar, ¿y a dónde vas? Yo decía, quiero una maestría. Y me decían, ok, ¿de qué? Lo lógico sistemas. Es que era de sistemas, yo vaya a una maestría de sistemas, pues claro. Manejo de procesos, yo que sé que alguna cosa. Yo decía, pues yo no quiero eso, pues. Entonces, ¿qué quieres? De hecho, una de las cosas que es un condicionante para entrar a este proceso que yo lo hice, es tener sueños. Entonces, fácil para una mujer controladora. Mis sueños, que mi hija no sé qué, que mi hijo no sé cuánto, que mi marido no sé cómo. Y la persona que me invitó, mi amiga, me leyó y me dijo, no, Mafer, me refiero a tus sueños.
media hora en blanco. ¿Qué quiere María Fernanda? ¿Qué quiere? No supe. Puse cualquier cosa con tal de pasar. Luego, ni han de saber. Pero cuando entré al proceso y me dio la cachetada y las vueltas que me dio a través de dinámicas de coaching, yo dije, no, estoy perdida. Yo estoy perdida. Fuerte. Fuerte, ¿por qué? Porque desde mi espacio de responsabilidad detrás mío ya venían mis 2 hijos, y obviamente estaba también mi marido, pero yo decía, si yo estoy perdida, ¿qué les voy a decir a ellos? Encuentre su camino, pues, si ni siquiera yo sepa dónde voy. Y pasar de esta imagen de la hija que no se equivocaba, la hija que actuaba correctamente en el momento adecuado, tomando las decisiones sustentadas, yo estaba, ¿qué? Pues zafada y loca. Entonces, fue muy fuerte. Que es importante mencionar, ¿no? Tú entras a este proceso y la gente que te ve desde afuera dice, oye, ¿qué te pasa, no? Obviamente te estás desconstruyendo y volviendo a construir. Esa es la ventaja de este tema. Y tomando lo que tú dices, desconstruir, para construir algo necesitas Mejor. Desordenar. Exacto. Claro, un edificio que se ve precioso tuvo que cavar cimientos, poner arena, poner ripio, traer las volquetas, que los maestros estén por aquí y por allá, traer carretillas, poner un muro falso. Todo eso es desagradable. Obviamente tú le ves luego a la obra y dices, wow, qué chévere edificio. Pero ¿qué pasa con nosotros? No nos damos el permiso de. Y si vamos a las relaciones, parejas que dicen, es que ya tengo unos 20 años, ¿cómo nos vamos a separar? No es que cómo se van a separar o no, porque esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo quieren continuar su vida? ¿Juntos, pero qué? ¿Entre perros y gatos? ¿Separados, pero añorándose? Porque dicen, ya sepárate, ya júntate. No, ¿qué quieren hacer? Y ese querer hacer es desconstruir. No, bueno, vamos a estar juntos porque es una de las respuestas típicas que me encuentro. No, nosotros decidimos estar juntos hasta los 18 años de mi hija menor. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? Porque si crecemos por modelaje, yo veo el modelo de mi adulto, entonces yo veo a papá y a mamá viviendo como pareja en cuartos separados, no hablándose, cada uno haciendo su vida, pero juntos para decir que somos la familia feliz. ¿Qué estoy diciéndole? O evitando el dolor, porque o ellos evitando se separan, el dolor duele. y decir, salga de la vida, salga y vaya y busque un hombre con el cual llegue nuevamente a construir este modelo. Y más de una vez dicen, no, Mafer, eso no puede pasar. Le digo, por favor, vamos a hacer un ejemplo bien práctico. Si una madre permite que el marido le golpee, que haya violencia física, la hija ve eso. Dice, o emocional. No. Pero vamos a lo físico, que es visual, que es visual. Entonces la hija dice, no, imposible que yo permita que un hombre a mí me tope. Entonces tú dices, claro, ahí se rompe el patrón, nada. El patrón se copia, cuando es inconsciente se copia y la hija sale y encuentra, tal vez no el golpeador, pero sí el narcisista que le afecta emocionalmente, o el adicto, o el ludópata. Entonces dice, no, pero es que no es igual a mi papá. No, es igual en el contexto energético de que tú estás buscando reparar lo que el otro. Pero las mujeres no somos fundación de aquí venga, que aquí le arreglo terapéuticamente. Y más de una vez las mujeres nos creemos en ese rol. No, es que conmigo va a cambiar. Él conmigo deja de tomar. No, yo no soy. Es el hombre. Pero claro, todo esto es un espacio muy inconsciente. Yo trabajo muchísimo con parejas y hacerles notar esto les permite a ellas, a las parejas me refiero, tomar conciencia de sus roles y darse cuenta hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, es más o menos el espacio terapéutico que buscamos crear desde un espacio de responsabilidad personal. Y coaching te ayuda a eso, te ayuda a tomar responsabilidad. Volviendo un poco a tu terapia, a tu práctica, debe haber temas súper comunes que veas. Temas comunes de que no estoy satisfecha en la relación y el problema es mi pareja. O sea, es que él que llega tarde, él que toma, él que no me da tiempo. La pregunta es, si él no te da tiempo, si él toma, si no te gusta, la pregunta es para ti, ¿qué haces ahí? Es que tenemos 2 hijos. Volvemos a la pregunta, ¿qué haces ahí? Es que es por los niños. No le des a los niños la carga tan fuerte de tu responsabilidad de mantenerte en una relación que no te contribuye. Y tampoco le ayudas a él. Ahí viene un tema en parejas muy importante, que es el equilibrio en el intercambio, que a veces nos perdemos mucho de vista. Porque este equilibrio en el intercambio tiene que ver con el hecho, pues, normalmente en la vida andamos y vamos diciendo, hay que dar y recibir, dar y recibir. No es dar y recibir, es dar y tomar. Si tú eres mi pareja, yo soy tu pareja, yo doy, pero a veces no exijo lo suficiente para que tú me des.
Y en ese no exigir se pierde el equilibrio y el desbalance, y una de las dos partes de la pareja, hombre o mujer, puede sentir que da demasiado y el otro da menos, tanto menos, que se empieza a ver una brecha muy alta entre hombre y mujer, entre la pareja, que el hombre empieza a ver que Margarita sí le da, entonces se va por Margarita y ella dice, pero yo que te he dado tanto, ¿cómo es que no? Lo que pasa es que este hombre tiene tanta deuda emocional que no regresa a ver a la mujer, sino a ver a quien sí se siente nuevamente par, o viceversa, porque ahora las mujeres con el tema de la infidelidad también está dándose, entonces es la mujer la que siente que Que es el bastante marido... común, ¿no? O sea, creo que se tapaba antes, pero Ahora ya es no tanto. más visible, Abierto. Ujú. sí, más visible. Pero estas distancias en donde la mujer es menospreciada porque se queda en casa, o es ese sentimiento, y el hombre ejecutivo, alto, adinerado, empieza a estar en otra escala y ella no, pues viene una persona de un espacio en donde le ve como par, ella se siente atendida, se siente emocionalmente apoyada y regresa a ver a ese lado y se pierde este otro lado. Entonces, este desequilibrio es lo que buscamos en terapia, que primero se ponga en conciencia y que luego se vaya, obviamente, equiparando, ¿no? Y manejando. Entonces, ¿eso es lo más común en parejas? Eso es lo más común en parejas, que necesariamente viene a un trabajo personal, que es lo que yo permito. Lamentablemente también llegaría cuando está alguna situación rota, ¿no? No es- Ya llegan cuando mismo ya hubo la sí, infidelidad. Ya. ya hubo la infidelidad o ya siente que no soportan más. Entonces, cuando ya siento que no soporto más, yo ya necesito abocarme. Y lo bueno es que sí se abra este espacio terapéutico, y a veces, claro, entre referidos, cuando una pareja ha funcionado bien en terapia, a sus compañeros de área social, amigos, empiezan a contar, sí, fuimos a terapia, me funcionó, sí pude ver. Entonces empiezan a querer también experimentar estos espacios de sanación, porque finalmente si tú te pones a ver, es un espacio de sanación de tus heridas de infancia, de tus patrones que no funcionan correctamente, y te puedes convertir en lo que se llama dentro de los espacios de constelaciones o de transgeneracional un cycle breaker, un rompedor de ciclos, donde si venía en mi familia partiendo de mujeres todas divorciadas, pues yo puedo empezar a ver al hombre de una forma mucho más respetuosa, diferente, y cambiar mi energía para que a mí llegue un hombre de ese estilo. Entonces, se dan varios procesos ahí que pues se podrían comentar. Entonces, eso es en parejas. Entre padres e hijos, ¿cuál es lo más común? Que la hija o el hijo se quede en el espacio infantil esperando siempre que papá o mamá le resuelva la vida. Y papá y mamá tienen una sola obligación con nosotros, es darnos la vida. A partir de eso, ya no, tienes tú que encargarte, pero me quedo en mi fase infantil esperando que papá todavía me dé, que mamá todavía me dé. Y ahí ya empezamos a topar un poquito más de otro tipo de terapias, como la sistémica, que es constelaciones familiares, por ejemplo, en donde el padre, la madre es la que nos da la vida, pero el padre es el que nos sostiene en la vida. Entonces la madre es la abundancia, porque es la fuente, porque es desde donde sale toda la energía, pero el padre es el que me proyecta a la vida, al mundo, afuera, las relaciones. Entonces con madre yo construyo las relaciones internas, los vínculos, el sentirme segura, el sentirme amada, el ser amorosa. Y con el padre, en cambio, yo construyo todos estos nexos hacia partes profesionales importantes, el mostrarme al mundo, el crear relaciones y vínculos duraderos, pero ya de otro estilo. Y el padre es la prosperidad. Madre abundancia, padre prosperidad. Entonces, por eso dicen, y he escuchado un montón, que si es que no todo bien en los negocios, porque tienes un tema con papá. Con papá. Y tú puedes decir, no, yo me llevo bien con mi papi. Ok, te llevas bien, políticamente hablando, Claro. como digo yo. Pero en tu interior, ¿qué? Lo entiendes, lo amas, lo bendices. Aceptas que su historia fue parte de tu historia, tal cual fue, sin querer cambiarla, sin buscar nuevamente ese dedo inquisidor que sacamos los hijos para decir, es que usted no hizo, usted me dejó, usted no puso, lo que haya sido. Cuando no me doy cuenta que ya en esta adultez yo puedo hacer lo que se llama dentro de terapia emparentarme, es decir, yo mismo soy mi madre y mi padre, ya no regreso a verles a ellos les veo con la honra que ellos merecen, con el amor que los merecen, y los acepto. Y yo me empiezo a decir, ok, yo quiero hacer un cambio. ¿Qué vas a hacer, María Fernanda? ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres hacer?
y soy yo la que me debo dar la respuesta, porque más de una vez, ¿qué pasa? Tengo yo este problema con el padre o la madre y busco que mi pareja me lo dé. Entonces tengo una carencia con papá y voy nuevamente a la pareja a decir, ok, tú me tienes que dar todo como papá, y te empiezo a presionar como hija a padre, y él también cambia de roles porque cambiamos. Dentro de constelaciones se habla mucho del tema de que antes que el amor es el orden. Y es el orden lo que debe prevalecer para que las cosas empiecen a fluir adecuadamente. ¿Qué es constelaciones? Yo sé que me ibas a preguntar porque ya me fui por otro lado. Está bien. Nos hemos ido por varios caminos. Tenemos que topar todavía que estás ahorita en el coaching. Sí, estoy en el coaching en donde se me abrió toda esta... Pero brevemente, ¿qué es constelaciones para no dejar abierta la pregunta? ¿Qué es Constelaciones Familiares? Constelaciones Familiares fue creada por Bert Hellinger, que es psicólogo, psicoanalista realmente alemán, falleció hace pocos años. Él fue sacerdote y él teniendo un acercamiento, porque trabajaba en el África con algunas tribus, él pudo identificar cómo el efecto sistémico, entendiendo por sistema, el entorno que provoca algo. ¿A dónde voy? Por ejemplo, el sistema solar. El Sol es el centro, los planetas están alrededor. La parte en cuanto a gravedad, magnetismo, atracción, está puesta de tal manera que todos nos mantenemos en nuestras órbitas. El Sol está en su lado, la Tierra está pues donde está. Todos tienen Marte, un rol y se cumple ese rol. Y tienen su movimiento. Y tiene la Tierra movimiento de traslación y de rotación, etcétera, etcétera. Y se mantiene esta homeostasis, que es equilibrio dentro del universo. Okay. ¿Ya? Eso es un sistema. ¿Qué pasa con la familia? La familia también es un sistema. Tenemos varios elementos, padres, madres, hijos, hermanos, amigos, novios, etcétera, que todos moviéndose y generando su dinámica sostienen al sistema. Entonces, puede estar presente, puede estar ausente, pero existe esto. ¿Qué pasa con los sistemas familiares? Los sistemas familiares a veces son disruptivos. ¿En qué sentido? Te hago la comparación con una empresa. En una empresa es el gerente, los jefes de área, los operadores, el conserje. Si un día tú llegas a la oficina y el conserje está en la oficina del gerente, subido los pies sobre el escritorio, y le dice, joven Ney, hoy día no trabajamos porque estoy cansado. Cualquiera le diría, a ver, Jaimito, por Dios, ubíquese, usted es el mensajero, usted no tiene que dar esa disposición, bájese. Se entiende claramente. Pero ¿qué pasa en la familia? Es papá, los hijos, tal vez los novios, los nietos, o sea, hay un orden. Pero llega un momento en donde los hijos crecemos y nos ponemos muy académicos, estudiamos, tenemos nuestros logros, y a veces los logros académicos o económicos superan a lo logrado por los padres. Y ojalá. Eso es lo ideal, pero sin perder el orden. Entonces está perfecto que los hijos progresen, pero ese progreso a veces les hace poner sobre los padres. Es que usted debería hacer, es que usted no debería hacer, es que usted para qué, usted para acá. Y empezamos a querer ser papá de mi papá o mamá de mi mamá o papá de mi mamá, lo que sea. Y empezamos con una cosa tan disruptiva como que Jaimito suba a la gerencia general. Y no, ya no hay que preguntarle a mi papá, no, papá, hay que vender la casa. No, ya no le preguntamos, ¿quiere vender la casa, papá? ¿Quiere hacer esto con sus cosas, papá? No. Como somos 4 hermanos, entonces vamos a vender, nos dividimos y que los papás vayan al asilo. Y decidimos, no, es que es lo mejor. ¿No sería lo mejor preguntarle a los involucrados para ver qué es lo mejor? Y nos saltamos esos pasos. Entonces, esta parte que no llega, la empezó a analizar Bert Hellinger y empezó a generar lo que se llama constelaciones familiares con esta idea sistémica que ya venía viendo la terapia desde mucho tiempo atrás, en donde se ve que un elemento movido de un sistema hace cambios en todo el sistema. Si a Marte le retiramos de la órbita, muchas cuestiones pasarían en este sistema solar. Lo mismo acá. Si mamá hace un cambio en donde empieza a respetar a papá, en donde mamá empieza a ser más amorosa, en donde mamá se reta y tiene logros, va a poder conseguir más cosas que va a impactar en los otros hijos, en el mismo marido, en las hermanas, en los padres, etcétera, etcétera, y empieza a haber un movimiento. Constelaciones es una de las tipos de terapia que me gusta muchísimo porque un pequeño cambio genera muchísimo movimiento en todo el entorno familiar, energética y emocionalmente. Entonces, por ese lado yo te mencionaba que el tema del orden es algo que hay que guardar, y eso es algo muy, muy frecuente que en terapia se nota, que llegan, es que tengo que hacerme cargo de mi mamá. Y llegan con el peso. Claro, es que no estás para hacerte cargo de tu mamá. ¿Y qué edad tiene tu mamá? No, tiene 58. ¿Y por qué no? Es que ya no sabe. Invalidamos. No, pues.
hay que poner nuevamente en orden y en la perspectiva para que nuevamente, topando el tema que al principio mencionabas, para que las cosas fluyan, sean ligeras, sean livianas. Y eso es interesante. ¿Qué pasa si es que un hijo ve un desastre en sus padres? Preguntar qué del desastre de mis padres me influye a mí y donde yo quiera trabajar. Una cosa es que yo vea a un padre desastroso, que yo quiera trabajar en mi relación padre-hijo. Otra es que yo vea la relación de mis padres desastrosa, en donde yo quiera ir a arreglar cuando ellos ni siquiera me han pedido que lo haga. Entonces, respetuosamente, ¿qué necesito hacer? Tener una llegada con ellos y preguntar, ¿está bien para ti esto? ¿Está bien para ti esto? ¿Lo quieres mantener así? Crear un contexto para crear esa conversación. Por supuesto. Ahora, pero si de la nada no eres un hijo cercano, no estás acostumbrado y llegas solamente a juzgar, ¿el padre qué va a hacer? Se va a cerrar. ¿Tú quién eres para venirme a decir? Yo sabré lo que hago. ¿Y en dónde vamos nuevamente? Manejo relaciones. Pero, ¿dónde empieza todo? Es conmigo. ¿Por qué me duele tanto que papá y mamá tengan esa relación desastrosa? ¿Qué no creo yo? Yo creo que las mujeres deben hacerse respetar, yo digo que la mujer debe ser tratada así, asado, cocinado. Entonces, mamá, ¿qué piensas tú de esto? Pero es tener esas conversaciones que más de una vez no queremos tener, porque nos quedamos muy cómodamente en la banqueta de los jueces, en donde tú estás haciendo mal, pero no me regreso a ver a mí misma. Entonces, ahí empieza una interesante etapa para mí de desarrollo personal, porque cuando yo ya me doy cuenta de eso, digo, wow, hay muchas cosas que hacer todavía conmigo. Y eso permite también aceptar, porque parece que muchas veces es soltar, ¿no? Es que es papá y mamá. Es como que yo soy la secretaria y veo la bronca del gerente de operaciones y el de producción. Obviamente genera mala vibra, todo lo que tú quieras, pero quienes quieren actuar son el gerente de producción, el gerente de operaciones. Pues, o sea, yo como secretaria solamente les veré, hablaré algo con el que me pregunte. Te va a afectar la pelea, pero como secretaria vas a volver a tu casa y vas a decir, chuta, estoy con los nervios de punta, ¿no? Pero entonces, pues crear espacio, supongo. De hablar, de conversar, de preguntar, porque a lo mejor esa bronca entre los dos gerentes, que pongo el ejemplo nada más, es hacerle notar qué tan parecidos son los dos. ¿Qué tanta razón quieren tener los dos? Y eso empezar nuevamente a soltar. Ahora, función de la secretaria no es esa, pues. La secretaria solamente evidencia tal vez acciones que están trabando a la organización, pero estos dos gerentes son los que necesitan actuar. Llévalo a casa, llévalo a la familia. Yo soy hija, yo veo a papá y a mamá en esta vaina. Hablo con papá, le doy mi retroalimentación si me lo permite, pidiendo permiso, porque con coaching hay que pedir permiso. Claro, ¿sí? Alguien me decía, el coach es el irreverente educado, pero hay que pedir permiso. Pero si yo llego a la relación a querer imponer mi punto de vista, también estoy faltando al respeto, porque no es mi espacio, no me corresponde. Y en alguno de los casos, decir, ok, eso es lo que hay. Necesitas aceptar, porque no está en ti cambiarlo. Tú no puedes meterte en tu mamá, tú no puedes meterte en tu papá y decir, vivan diferente. Pero sí entender que por elección consciente lo están haciendo. Lo raro es que cuando ya empiezan a trabajar papá y mamá y a ponerse en espacios conscientes, ya también les empieza a incomodar. Tal vez los procesos son un poquito más lentos, porque son años llevando una normalidad. Patrón bien fuerte. Claro. Entonces dicen, no, es que estamos bien. Estamos bien sin hablar. Estamos bien sin topar los temas álgidos. Estamos bien durmiendo separados por tantos años. Es que no hay problema. Nos acompañamos. Eso es vivir bien, eso es vivir felices. Entonces, son cuestionamientos sobre el tema del orden, que te hablaba de las constelaciones, cuestionamientos sobre si te es ligero o no te es ligero. ¿Por qué viene el orden antes del amor en constelaciones? Es muy fácil, porque el orden me permite ver con más transparencia y claridad. Cuando yo estoy en desorden, yo podría justificar a través del amor, es que yo le amo a mi madre, entonces no voy a dejar que mi padre le pegue, por poner un ejemplo bien burdo. Pero no se trata de que yo le permita o no le permita a mi padre que le pegue. ¿Quién tiene que permitir o no? Es ella. Es ella. Entonces yo tengo que respetar el orden de que ella está sobre lo que yo puedo pensar. Yo puedo llegar a ella y decirle, a ver, mamá, le empodero, ¿cómo va a ser posible? Tantos años, no es posible. Apóyale a mi papá también a crecer. Si él sigue en la misma vaina, no les va a funcionar. Es decir, muevo lo que debo, pero no me meto en esa relación, no me corresponde, soy hija.
Entonces el orden hace la diferencia. Es Jaimito el portero, que suba al señor gerente. Verá, yo creo que este año subamos el 5% a todos los salarios. Linda idea la de Pepito, la de Jaimito, perfecta idea. Pero ¿cómo va a impactar en la finanza de la empresa? Tienen el capital para hacerlo, están vendiendo más, no están vendiendo, aumentaron empleados, o sea, son otras cosas que Jaimito el portero no considera, igual que el hijo no considera. Y temas personales, hablamos del problema más común de parejas, luego hablamos de padre-hijos, hijos-padres también supongo, o hay algo diferente. No, es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, es falta de orden. Personales. Perdido, me imagino, ¿no? Que es algo que estamos hablando de nuestras historias. Creo que todos nos perdemos en algún momento. Es mi historia. Mi pareja no eran mis hijos, no era el país, no era Estados Unidos, no era la recesión, era María Fernanda. Llegas al coaching. Llego al coaching. Haces estas preguntas, dices, no sé. Me despierto del coaching y salgo y me topo con mi primera preciosa prueba de vida, mi marido. Listo, saliste, dame el curso. Ya entendí. Y yo le dije, no te lo puedo dar. Ay, ¿cómo va a ser posible que ahora? Entonces, este es un taller que dura 3 procesos, son tres fases. Yo había salido de la primera fase. Yo a mi marido anticipadamente le había dicho, yo con la primera fase es suficiente, y eso, como te dije, porque da bien con mi amiga. Sí. Salgo de la primera fase y mi marido me dice, dame el curso. Yo le digo que no, empezamos a tener inconvenientes los dos porque ya mi mirada era distinta, ya lo veía diferente. Que es lo que muchas parejas temen también, ¿no? Claro, el cambio. Entro con mi pareja al psicólogo, esto no me conviene, ¿no? Mejor que no entremos. Mejor nos quedemos tranquilitos como estamos. Eso, claro. Exacto. Entonces, yo salí de la primera fase y dije, no, yo voy a la segunda como sea. Obviamente se lo comenté a mi esposo, él obviamente no le parecía, no sé qué, no sé cuánto. En parte de el tema de coaching trabaja mucho con seguimientos. ¿En qué sentido? En que este despertar puede darse. Pero si yo no hago cosas consecutivas, voy a volver a una rutina previamente aprendida en donde desestimo todo lo nuevo y me vuelvo nuevamente a acomodar en lo antiguo. Entonces es muy importante este seguimiento. Este seguimiento se hacía con personal propios de este proceso, en donde yo tenía que hablar. Entonces mi esposo, que era un poco en ese tiempo posesivo o dominante, decía, ¿con quién hablas? ¿Y de qué hablas? ¿Y por qué hablas? No sé qué. Entonces ya empezaron a saltar los primeros resortes de la relación que habían estado pasando, pero que muy estratégicamente ninguno lo había querido notar. Paso al segundo nivel, que es un nivel sumamente fuerte, supremamente introspectivo, en donde se me mueve la vida. Y dije, por primera vez, yo le contemplaba a la instructora que daba ese taller, y yo honestamente la contemplaba, ni siquiera entendía lo que decía, solo la veía en maneras de ser, en formas de presentarse, y dije, brutos, eso quiero para mi vida. Ese es mi sueño, convertirme en una persona que tenga esa capacidad y esa energía, la cual yo la desconocía para ese momento. Y me pasé embelesada mirándola a ella, de cómo ella se movía y cómo, porque por primera vez encontraba frente a mis ojos con claridad una persona que se extasiaba en su elección de vida, en su profesión, que era una sola con ella. Entonces yo decía, ¿de dónde sale esa magia? ¿De dónde se aprendió tanta cosa? Porque era responderle al uno, responderle al otro, y con fuerza, y haciendo virar a los genios más fuertes del grupo. Entonces yo dije, esa vez yo salí con mi sueño. Uno, por lo menos, tenía uno, que era ese, convertirme en coach. Pero decía, ¿cómo se entera eso? Pues mi familia. Yo, la de sistemas, claro. la correcta, la perfecta, voy a ser coach. Maffer de sistemas tiene que morir, ¿no? Para dar paso a Maffer coach. La hija correcta tiene que visualizarse como una hija que se puede equivocar. Como una hija humana. Como alguien que puede pedir perdón. Como una mujer que puede rediseñarse. Eso fue un paso enorme. Al terminar de esta segunda fase nos comenta cómo es la tercera fase. Y la tercera fase era con un fin de semana fuera de la ciudad. Y yo oí eso y dije, Dios mío, o sea, esto es divorcio. Porque ya para este entonces mi esposo estaba totalmente contrariado conmigo. Claro, crean resistencia, ¿no? Porque no comparten contextos. Es decir, tú viviste algo 2-3 días súper fuerte. Sales con estas nuevas exigencias, ¿no? Es que yo ya me di cuenta, yo ya desperté, claro. Yo dije, Dios mío. Y si no te mueves en esa ventana abierta,
se vuelve a cerrar, ¿no? Así de fácil. Así de fácil. Entonces, para mantenerme la ventana abierta, nuevamente la estrategia sale en mí. Entonces dije, no, aquí tengo que trabajar, y trabajé con mi hija, porque mi hija es la niña de los ojos del padre. Entonces, ella le hice participar de un proceso juvenil de esta misma línea. Le Entonces, al grupo ahí. ella salió y le dijo, papá, usted va porque va. Claro, una cosa es lo que le diga a la niña, otra cosa es lo que le diga a la mujer. Entonces, obviamente él estuvo muy reacio, no te alargo más. Él logró que entre a la primera fase y le golpea fuerte, tanto que físicamente se desbalanceó, hasta un tema de tensión. Sí, le bajó la presión, se puso muy pálido, toda una cosa, todo un tema. Pero él ya entendió el proceso. Y al entender el proceso, obviamente me abrió espacio a mí. Paso yo al tercer proceso. Bueno, para cortarte el tema, él inició el proceso y él terminó el proceso antes que yo, porque yo dije, yo necesito impulsarle para que él haga, y ya con él de mi lado podemos construir algo diferente, claro. Entonces, yo voy al tercer proceso. Y como te digo, que el de arriba sabe los hilos que mueve y cuándo los mueve. Terminé mi proceso y la gente del centro se me acerca y me invitan a ser parte del centro, ya de una manera administrativa y de entrenamiento. Y me dice, queremos que seas la directora de talleres. Y yo decía, pero Dios mío, yo no sé ni comer ni escribir en este tema. Yo sé de coaching, yo pasé por el proceso como alumna, pero no sé de más. Entonces, acepté el reto en un momento de mi vida en donde muchas cosas... Iba por tu llamado también, ¿no? Tu nuevo sueño. Claro, iba por ese llamado, pero era con mucho miedo, pues yo no sabía muchas cosas. Entonces, claro, empezaron a llegar los primeros casos de coaching y decía, Dios mío, ¿y ahora qué le digo? ¿Cómo hago? Tuve una persona que me acompañó, el dueño de la compañía, que estuvo cerca mío. Definitivamente fue un maestro para mí. Siempre le estaré muy, muy agradecida por todo lo que me pudo haber brindado y en cuanto a conocimientos. Y esta persona que yo te digo que la contemplaba, que es una persona colombiana, ella me abrió un espacio enorme en su propio centro y me preparó. Y tengo también, o sea, son personas para mí muy claves en mi vida porque me llevaron a este otro espacio. En medio de esto, claro, yo había comunicado a mi familia que voy a hacer coaching. Entonces todo el mundo, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Y ahora? ¿Y eso? ¿Y con cuánto vas a ganar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Entonces ya cuando yo entro al coaching y empiezo a trabajar, hice un coaching ontológico con una empresa argentina, en donde me preparé, fui profundo. Fue un proceso largo de un año en donde fue enterarme muchas cosas de mí misma, fue encontrarme, ¿no? Entonces, pero también la empresa me dio la oportunidad de ser entrenadora, entonces empecé a tener mis primeros talleres y fue encontrar esta magia que hay dentro cuando te conectas con lo que quieres hacer, porque tu ser está llamado primero. Entonces era mi ser que estaba conectado con este hacer y las cosas fluían y se daban y se daban y se daban. Pero viendo ya la cercanía con la gente, yo dije, es imposible que esto, yo no tenga preparación para poder sostener a una persona. O sea, yo tengo que ser responsable por la gente. Entonces dije, no, yo voy a estudiar psicología. Obviamente de una carrera de sistemas a una carrera de psicología nada que ver, porque entre computación y la gente no había nada de similitud. Entonces por ahí la universidad me validaron computación, inglés y del resto era coja todo de nuevo porque eran materias humanísticas. Entonces, ¿por qué toma la psicología 5 años? No, es necesario. Sí, es necesario. Sí, es necesario, 100%. Y te lo voy a decir más porque ahora mismo estoy atravesando una maestría en neuropsicología. Que yo digo, claro, es que todo eso merece mucha responsabilidad y cuidado por el ser humano. Entonces, yo elijo tener la psicología y primero le comunico a mi familia, ¿no? Y mi hija me cuestionaba ahí, mi hija que estaba adolescente. ¿Seguro una segunda carrera? ¿Tan lejos, mamá? 5 años, mamá. Se va a graduar conmigo. O sea, él ya se graduaba de la universidad y yo me iba a graduar también de la universidad. Y le digo, sí, mi amor, no te voy a decir que no tuve susto, lo hice, pero me pasaron cosas lindas que ahora puedo interpretar cuando de verdad el llamado es el correcto. Y me fue a matricular. El día que me matriculé y me entregaron los libros, porque estudiaba a distancia, yo tomaba esos libros y me recordé mis primeros años escolares cuando me daban la caja de pinturas. Yo veía la caja de pinturas que tenía una cosita que se movía y daba ahí unas figuritas y me emocionaba con esa caja de pinturas cuando era niña.
me dieron los libros de psicología, yo los veía, los contemplaba y se me iban las lágrimas de la pura emoción de sentir que estaba haciendo algo que yo quería hacer. Entonces yo dije, esto no puede ser errado, esto tiene que ser correcto. Yo me mantuve al frente de los talleres durante 10 años. Fue una larga estadía, con un largo aprendizaje. Y hubieron momentos en donde me cuestionaba, yo creo que funcionó solamente aquí y no afuera. Y nuevamente el ser humano con todos los cuestionamientos, haciendo todo lo que hacía. Pero bueno, se dieron cosas, salgo de la empresa y dime. Te puedo preguntar algo. Claro que sí. El momento que tú entras a ser psicólogo o incluso coach, al menos del lado coach te puedo decir, tú haces preguntas, en realidad no estás diagnosticando nada, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, más fácil. Pero sí tienes otro estándar. Tienes que manejarte por otro nivel. Es diferente, ¿no? Sí. Yo practiqué muchísimo el tema de coaching. Sin embargo, me iba dando cuenta con el estudio académico de psicología cómo podía ir mezclando cosas y haciendo cosas. Hay un ejercicio en uno de los procesos que se hacen en estos talleres donde yo ya daba entrenamientos, en donde sin haberme propuesto, básicamente lo que yo hacía era terapia. Sí, es un ejercicio en donde de manera individual cada participante en un momento dado del proceso pasa frente a todos y empieza a hablar sobre su vida. Yo, ya con la directriz que tenía y con el deseo clarísimo de apoyar a la gente, que ese era mi propósito, yo decido y empecé a tomar el ejercicio que se lo hacía en ese momento, pero yo de una manera en donde yo le hacía a la gente terapia introspectiva. ¿Y qué pasaría si haces esto? ¿Y qué te duele de acá? ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu papá? Porque si nos ponemos a ver nuestros orígenes de todo, está en la base. Es papá, mamá, cómo fue que naciste, dónde creciste, qué patrones se te instalaron y desde esos patrones cómo actúas en la vida. Entonces yo tomaba la información de la gente, les ponía en minutos, porque era muy cortito el tiempo que teníamos, pero este proceso que al principio duraba como 2-3 horas, el mío terminó de durar 5 o 6 horas, porque íbamos participante por participante. Entonces, pero fue algo muy lindo, que no es que, vuelvo y digo, no es que yo dije voy a hacerlo así, se fue dando porque mi conocimiento también ya fue trasladándome a otro lugar. Entonces, para mí es una combinación. Si tú me preguntas qué hago yo en terapia, yo hago coaching, pero también tengo el sustento psicológico como para sostener los procesos y para poder dar el acompañamiento adecuado. Hago constelaciones familiares, que es terapia sistémica, y como para mí esta parte integral del ser humano tiene que ver con la energía, con la parte espiritual, también combino cosas de ese tipo de terapias, buscando este tema de sanación del ser humano, no a lo que yo creo. No, porque yo soy nadie para una persona, es a lo que la persona desea y lo puede ver como felicidad. Porque es eso, es encontrarnos. Porque en esta búsqueda que yo te compartí, que salí hasta del país, era buscando un camino que no quería tomarlo, y era el camino hacia adentro. Mira lo que se llama Akasha. Akasha es este mundo. Cuando tú cierras los ojos y ves, dices que veo negro. No es que ves negro, ves la inmensidad de tu ser interno. Y esta inmensidad del ser interno guarda secretos, guarda temas. Y tú dices, no, es que no me acuerdo mucho de pequeño. Ok, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde te acuerdas? Previo a eso, ¿qué pasó? Hay temas, lamentablemente, que salen con cierta frecuencia de este tema de abusos intrafamiliares. Justo hablaba hoy día con alguien de ese tema. Y que de pronto entran a algún tipo de terapia y se acordaron de algo terrible. Y les duele. Ahora, cuando te despiertas, cuando llegas a ese recuerdo, cuando tú estás listo para manejarlo, la mente es espectacular. Nuestro cerebro es una construcción extraordinaria, pero cuando tienes un evento en la vida te pone como un velo que te tapa lo visto para que puedas sobrevivir. Porque lo que busca el ser humano es la sobrevivencia, eso es lo más básico que tenemos. Entonces, si hay un evento tan disruptivo que no puedo entender cómo mi papá, mi tío, mi hermano, pasa algo conmigo, entonces yo pongo el velo, simplemente lo tapo, pero no es que la energía fluye, se queda ahí atorada. ¿Y cómo yo le hago fluir? Entonces hay una de las prácticas que yo utilizo que se llama EMDR, que es el movimiento reticular de los ojos para poder evitar traumas.
Y hay una definición que me gusta mucho de la autora de esta metodología, que se llama, es una psicóloga que se llama, es de apellido Francine Zafiro es el nombre, y ella dice, y que veces me hacía tanto sentido cuando yo lo estudiaba, porque ella decía, hay que interpretar en la vida los traumas. Entonces, normalmente un trauma es una situación de vida en donde tú corres peligro. Trauma se entiende muy claramente cuando estás en un accidente de tráfico, cuando estás en medio de una violación, cuando alguien te está asaltando, estás en un incendio, tu vida entra en peligro. Son traumas y ella lo llama con T mayúscula. Pero hay traumas con T minúscula que no son muy visibles. Y es ese trauma que por darse permanentemente en tu vida, tú asumes como normal. Entonces, ¿qué puede ser permanente en tu vida? Por ejemplo, un maltrato psicológico. Si yo soy tu pareja y yo te voy diciendo todos los días, es que obvio que tú no puedes. Mañana te digo, es que obviamente eres tan lento que ni eso puedes. El otro día, es que ni para eso estás tú. Es que tú no puedes. Entonces, este constante, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú puedes decir, no, es que ella es así, es que él es así. No, este constante desvalorización de la persona. ¿Tú lo permites? Lo permito y se empieza a convertir en este trauma en T pequeña que es difícil llevar. Atendía recientemente a una persona y ella me decía, pues que yo estoy muy bien, yo no tengo ningún problema. Sí, él tiene un carácter un poco fuerte, pero no, él es bien educado conmigo. Ok, y él valora lo que tú haces. Bueno, es que él es así, él no valora. Y él te impulsa a hacer cosas. Es que bueno, él está tan ocupado que no me dice. Entonces, haciéndole notar, porque íbamos anotando en una bitácora, claro, él no me valora, él no me impulsa, él no me ve, él no está para mí. Entonces, ¿cuál es el trauma ahí? ¿Qué mensaje te dio él con todos esos comportamientos? Pues tú no eres valiosa y te convenciste. Y desde el no ser valiosa tú te enfrentas a hijos grandes que tampoco te validan, a un jefe que tampoco te valida. Entonces pasa a ser normal que Margarita no es validada. Y se repiten patrones porque no verbaliza lo que necesita tampoco. Obviamente, ahora si tiene una claro. hija mujer y la hija mujer ve que mamá se comporta de esa manera, ¿qué hace la hija mujer? Yo soy mujer, quiero ser una hija buena, copio el patrón de mamá, entonces me busco una pareja que me empiece a invalidar también. Y empieza nuevamente cuenta, claro. Total. Entonces es este despertar que requerimos hacer. Entonces por eso es que cuando yo llego a terapia busco todo este tipo de mi preparación, ponerla a disposición de la gente. Entonces te especializas en psicología y en desarrollo personal, digámoslo. Y aprendes que son emociones, que es la base de todo, me imagino, ¿no? ¿Qué es una emoción? Totalmente. Las emociones que son. Mira, ¿cómo funciona este tema? Y ahí entramos con y cómo se maneja. Viene un estímulo externo, ¿sí? Me dicen algo, sucede algo, y ese estímulo es captado por mi supermente, y la mente automáticamente, en cuestión de segundos... ¿Cuál es la diferencia entre mente y supermente? No, supermente me refiero en el espacio de decir que pasan procesos espectacularares dentro de ella. Okay, no por poner no es una definición, okay. No es una definición, sino solamente por darle un adjetivo de lo grandioso que es nuestra mente. Entendido. Exactamente. Entonces, llega el estímulo, este estímulo entra a la mente automáticamente, toma dos caminos. Puedes pasar a ser algo automático o tiene que ser algo que pase por otro espacio de control. Cuando es un automático es, por ejemplo, viene este vaso y el estímulo es que se vira y se me riega. Entonces, como se me riega el vaso, automáticamente yo salto y me levanto. Es un estímulo automático. Viene alguien, me pincha, me levanto, retrocedo, lo que sea, algo así. Pero el otro estímulo es cuando llega algo a mí y me lleva a un espacio de dirimencia, es decir, ok, ¿qué hago con esto? Entonces llegas tú y me gritas. Es un estímulo, tú me gritas, ¿qué hago yo? Pasa en microsegundos, bien rápido. Y dice, ok, ¿yo merezco ser gritada o yo no merezco ser gritada? Pasa un dirimente dado por una percepción, cómo yo percibo la vida. Sí, pensemos que yo tengo el problema de que me siento invalidada por los adultos o los mayores, etcétera. Entonces yo digo, me gritó Ney, entonces cállate y aguanta. Entonces, mi percepción hace que se me disparen mis creencias.
Tengo el estímulo, tengo el automático o el no va por las percepciones y la percepción levanta mi creencia. Mi creencia es una mujer tiene que ser gritada por su marido, una mujer tiene que ser gritada por su jefe. Es normal. Es normal que le griten. Entonces, como es normal, se levantan las acciones. ¿En qué me equivoqué? Disculpa, Ney. Entonces, ¿cómo te sirvo? Lo que sea que sea. Vienen las acciones y de las acciones ya se mueve a un espacio en donde se produce el sentimiento, porque la emoción que provoca todo este movimiento se da por estas creencias. La creencia me despierta la emoción, pero la emoción es rápida. Viene de emotion y energía en movimiento, así ven, energy motion, energía en movimiento, en donde es muy rápido nada más. Entonces tú me gritas y yo me altero y me pongo a la defensiva o me pongo más bien contigo. Entonces esta emoción, cuando ya se despiertan las acciones, ya vas a tener sentimiento, que es lo que se sostiene. Entonces ya hay un sentimiento de desvalorización, de no merezco, de yo estoy aquí, me toca aguantarme y no hay nada. Y nos pasamos años viviendo de esa manera en este patrón. Cuando yo logro identificar esto ya conscientemente, yo digo, ok, tú me gritas, yo siento que no valgo, ok, yo ahí necesito entrar con acciones nuevas para que esa emoción de agachar la cabeza, como quien dice, de no decir nada, me lleve a una acción nueva. Y esa acción nueva sea hablar contigo y decirte, ok, a ver, ¿qué puedes hacer? Puedes sentarte a hablar, pero es que ella no le va a gustar. No, date el permiso de hablar. ¿Cómo le vas a decir? La forma también va a decir la diferencia. Haz una forma que a ella le llegue. ¿Qué razón tienes tú de gritarme, Ney? Si estamos en la misma habitación, no tenemos ningún conflicto, no me grites, por favor. ¿Quieres que yo te escuche? Por favor, bájame la voz. Es decir, yo empiezo a ganar confianza, pero desde un espacio construido conscientemente. Entonces, ahí vienen las emociones. Cuando yo empiezo a estudiar psicología con el tema de coaching, fue poner mucho más entendimiento a cómo el proceso de coaching se llevaba en la gente. Una de las cosas que el proceso nos invitaba era a impactar en la vida de nuestra gente querida. Obviamente, yo voy a ser honesta, este proceso es un negocio, porque es un negocio, no te voy a decir que no. Ahora, lo interesante de este negocio es el producto, y el producto es buenísimo cuando hay transformación. Este producto, cuando se lo entiende en su real dimensión, es espectacular. Es entender que el llegar a la gente es necesario para hacer lo que tú dijiste, que la ventana donde yo entro con coaching no se me cierre y yo no vuelva a la rutina, sino que yo me dé el permiso de mantenerme en esta ventana e impactar a mi entorno para que me sostengan a mí en este nuevo proceso de vida. Yo puedo decirte claramente, y yo siempre lo reconoceré, que este proceso a mí me devolvió mi familia de 1000 maneras. Yo pude llegar y este proceso lo hizo mi marido, hizo mis hijos en la parte juvenil, hizo mis padres, hizo mis sobrinos, mis hermanos, y no te voy a decir que tenemos la familia perfecta y que la nube rosada nos rodea, para nada. Al igual que cuando te conviertes en coach, no es que solucionaste todos tus problemas. No, sino que simple y llanamente en ese momento se abrió la comunicación. Y hoy nos comunicamos de una forma diferente, validando lo real. ¿Qué es lo real? El amor. El amor como la energía transformadora de bienestar. Pero es un amor real que no puede empezar en el otro. Porque sí, siendo muy altruista, puedo decir, no, es que yo les ayudo a ellos. No, yo no te puedo ayudar a ti si no me he ayudado yo primera. Y es una frase con la que yo trabajo muchísimo en terapia, y es, yo no doy de lo que no tengo. No es posible dar de lo que yo no tengo. Para darte a ti bienestar, y quien tiene que estar en bienestar soy yo. Y era algo que alguna vez a mí me hicieron también recapacitar. Me decía María Fernanda, ¿qué quieres para tus hijos? No, pues que mis hijos tengan sueños grandes, que consigan las grandes cosas. Pero ¿quién te va a mostrar el camino si no eres tú? Entonces, yo hablo mucho de los hijos, para mí son unos motores importantes en mi vida, no te voy a decir que es el principal porque entendí que el principal soy yo, pero
es de mostrarles el camino. Y mis hijos notan un cambio. Mi hijo varón sobre todo sabe decir, ¿de quién vamos a hablar? ¿De la mamá de antes, de la de ahora? Porque claro, era una mamá que se atrevió a cambiar una ruta de viaje que era ya no sistemas, vamos por el lado de la psicología. Y ahora me decían cuando me inscribí en la maestría, yo decía, sí, es que quiero la maestría. ¿Y por qué neuropsicología? Porque es entender esta supermente que te decía hace un ratito, adjetivamente, porque es impresionante cómo nuestro cerebro tiene esta neuroplasticidad que nos permite reconstruir creencias, salir de patrones y buscar lo que venimos a buscar en este mundo, Ney, es ser felices. Nada más que ser felices. Pero a veces me pierdo tanto en el querer el carro, querer la casa, querer el viaje, querer, que pierdo y digo, pero ¿cuál es mi propósito? Pues hablaba estos días con una paciente y me decía, Mafe, pero es que ya me di cuenta que realmente lo que yo quiero construir es una emprendedora. Y me decía, yo quiero construir tantas líneas de negocio que me parecen tan llamativas, pero en un proceso de coaching que ella hizo, le hicieron la pregunta, ¿pero cuál es tu propósito? Dijo, no, mi propósito es ayudar a la gente a que suba su nivel en donde está. Y con eso es impresionante cómo el resto se va a dar. Pero es entender que el propósito es lo principal. A mí mi caminar me enseñó que el propósito era tan grande que tenía que atravesar lo que atravesé. Cuando yo dije, quiero ser coach, yo reclamaba al de arriba, le decía, oye, a los 18 me hubieras mandado este tallercito, pues me hubiera abierto la mente, no hubiera hecho el camino de los sistemas. Pero entendí que no, pues que tenía que ser así, porque hoy yo pragmáticamente te puedo decir, puedes cambiar de profesión y puedes llegar a ser feliz y te puedes conectar de una manera mágica, de verdad mágica, porque hay un propósito más grande. Y cuando te conectas con ese propósito eres luz. Eres luz. Si tu propósito es hacer yoga, pues serás el mejor de la yoga. Si tu propósito es cocinar, pues serás el mejor chef. Pero más de una vez partimos de tantos paradigmas y pensamientos y creencias limitantes, incluso de un inconsciente colectivo que nos limita. ¿Y el propósito te cae? ¿Se elige? No. ¿Algo en el medio? Hay que buscarlo. Yo digo que hay que buscarlo. Y empieza con estas interrogantes que más de uno no nos dejamos, no nos damos el permiso de gestionar. ¿Qué hubiera pasado si yo con todo este vacío existencial que tenía me hacía de oídos sordos, que de hecho dejé muchos años pasar porque fueron 16 años colaborando en esta compañía, y me hubiera quedado callada y seguía viviendo? Hoy día no estaba contigo. Hoy día no estaba contigo. Probablemente hubiera estado jubilada patronalmente porque yo hubiera llegado hace rato a la jubilación patronal. Quién sabe, todavía a la otra jubilación no, porque la edad no me lo permite todavía. Pero probablemente mi camino hubiera estado ahí. Y desde ese pensamiento rígido que yo tenía, para mí mis hijos tenían que ser exitosos. Pero esta estructura mental tan rígida era, mis hijos tenían que ser exitosos siendo médicos, ingenieros, arquitectos, o sea, las ramas formales que mi estructura tenía. Cuando yo me abro al mundo y le pregunto a mi hija que ya se graduó del colegio y que vas a estudiar, ella me dijo comunicación social. Y yo, ok, comunicación social. Para mi época, el que sabe, si no estudiaba, sociales. Este era un paradigma bien clavado. Entonces yo, mi hija, sociales. Ok, mi amor, pero estaba todavía abriendo mi mente. Mi hija, tengo que decir que es uno de mis mayores motivadores, bueno, mis dos hijos lo son. Ella trabaja espectacularmente en un tema de tecnología, mira, ese es el colmo del ingeniero de sistemas. Se cambiaron de rol ustedes. Sí, ella fue para el lado de la tecnología porque ella trabaja en el Banco Mundial con el tema de apoyo a países con economías frágiles, creando proyectos en donde en este momento está enfocada en salud, en donde busca impactar en los gobiernos, en el espacio de salud, pero que sean proyectos viables y sostenibles en el tiempo. Entonces es un mega sueño que se está haciendo realidad con ella, pero que no hubiera podido ser si no seguía sociales, o sea, no seguía comunicación social, comunicaciones. Entonces fue algo diferente. Entonces fue entender que la música también le nutrió a mi hija de mil maneras,
cosas de la vida, pues esa relación no avanzó, pero actualmente es gracioso, pero lo que decías, mi yerno, la pareja actual de mi hija, es surfista, aparte que ¿En también serio? es de finanzas. Bien. Pero fue empezar a escuchar reclamos de mi hija. ¿Por qué cuando yo era niña no me puso en algún instrumento musical? ¿Por qué no me obligó a hacer deporte? Porque mi estructura era estudie y saque el 20, no el 19, sino el 20. Pero en una estructura sin piso, sin un piso de propósito, sino en ser la hija buena, ser la que cumple las cosas. Entonces, claro, a través de los años, todo este cambio de vida me abrió un mundo diferente y me atreví a tener ya una consulta privada dedicada al 100% a la consulta privada. También hago temas empresariales, con cosas también porque finalmente quien maneja una empresa son las personas. Es un grupo de personas. Y yo cuando trabajo con una compañía, algo que puntualizo muchísimo, que cuando la compañía les permite tener procesos de coaching dentro de sus líneas a los empleados, yo siempre les digo, es para mí un compromiso enorme, decir, si la empresa XYZ te está pagando esta charla, este taller de cuerdas, este taller de equipo, lo que sea, tienes que agradecer porque ellos están claros en que conseguir un mejor ser humano está de la mano de ser un mejor empleado, porque difícilmente un buen empleado es un mal ser humano. Entonces, si le metemos el fuego a ser un buen ser humano, estoy también trabajando para la organización. Entonces, para mí, vincular, y siempre yo le digo, haz el traslado de todo lo que yo te diga, llévalo a la parte personal o llévalo a la parte profesional, porque hay que entender algo, ¿no? Yo soy un solo estuche, y es lo que pasó con mi historia. Yo tenía el vacío existencial, y dije, me voy del Ecuador y se soluciona. No, pues yo me fui con mi vacío existencial a los Estados Unidos. Yo trabajé, hice lo que hice y volví con mi vacío existencial y la respuesta no había. Y es que no era el lugar, era yo la que tenía que mirarme. Entonces, si yo trabajo con un empleado y le trabajo en equipo y que comunicación asertiva y que sí hable y que le guarde las líneas de jerarquización, etcétera, etcétera, ¿de qué estoy hablando si esta persona no tiene esos principios y valores en su vida? ¿Cuánto le va a sostener? Me va a afirmar de que asistió a la charla, de que tiene manejado el tema de psicosocial, de riesgo psicosocial bajo para el Ministerio de Finanzas. No me sirve nada de eso. Me sirve que la persona tome conciencia. Y si tú tomas una plana personal en una empresa y les preguntas, ok, vinimos a trabajar el día de hoy. Empecemos. ¿Cuáles son tus sueños? Clac. Y la gente, no fácil, que mi hija se gradúe. No, ese es el sueño de tu hija. ¿Cuál es el tuyo? Es que es como mamá, yo soy mamá responsable. Eran mis mismos discursos y me los reconozco. Entonces es distinto cuando yo te digo, yo sé de lo que me estás hablando, porque yo eres esa mamá. No me puedes venir a decir eso a mí. Dime qué sueñas. Y es encontrar ejecutivos, personas de la compañía que se quedan en blanco, tratando de hilar un discurso, pero que no es real y se nota. Entonces, llevar a la gente a reflexionar sobre su vida es trabajar sobre sus emociones, es trabajar sobre sus patrones, es trabajar sobre sus paradigmas, es reconocer su historia. Por eso te decía, en consulta no hacemos más que ayudar a la gente a encontrar su camino. ¿Cómo haces, Mafer, para cuando te cargas tú? Porque deben llegar cosas terribles a tu Sí, no te consulta. voy a decir que no, que sí hay historias que me han resultado un poco más... no quiero decir pesadas, pero sí debes, más duras de sí asimilar. Debes cargar esas cruces. Sí, pero cuando tú te conectas con lo tuyo, tú te vacías porque estás para el otro. Eso es algo que lo aprendí a manejar durante todo este tiempo de consulta. Hay un buen libro que se llama Conversaciones con Dios y que en alguna de sus partes hay una frase con la que yo me identifico muchísimo y siempre la pongo a colación y siempre le digo al más grande, tú que me trajiste hasta acá, sabrás decírmelo. Yo no voy a pensar ni en qué digo, ni en qué lo hago, ni cómo lo hago. Tú sabrás decírmelo, porque es cuando me entrego al Creador. Hacer algo más de lo que mi alma vino a hacer en este mundo para hacer servicio para los demás. Y es eso, es entregarme. ¿Cómo no me cargo? Porque estoy en la conciencia plena de que yo vengo a servir. Y ese es mi propósito, ser servicio. Gracias, Mafer. Para finalizar, ¿dónde estás yendo ahora? ¿Dónde estoy yendo? ¿Cuál es tu visión ahora?
¿Dónde estoy yendo ahora? Yo había estado trabajando muchísimo con el tema de personas en estado de salud física, pero con inconvenientes emocionales. Cuando que se me metió el bichito de estudiar la maestría, era porque a través de neuropsicología, que es la maestría que estoy siguiendo, me permití abrirme a un mundo en donde ya hay afectaciones neuropsicológicas que tienen ya patologías, daños, enfermedad, que ¿Cómo? también como un Alzheimer, como un TDAH, como una demencia senil, una demencia leve, un daño cognitivo, dados por temas de edad, el Alzheimer, el Parkinson, temas de un traumatismo cráneoencefálico, un accidente cardiovascular, un ACV, es decir, espacios que nos pasan, pero a veces solamente son tratados como enfermedad. Y no solamente se afecta a la persona que lo vive, sino el alrededor. Entonces, una persona con Alzheimer, ¿qué genera en su entorno? Entonces, parte de la maestría es entender justamente esta parte biológica, cómo se produce, qué daños generan, cuál es el recorrido de la enfermedad, pero también es generar una evaluación clara, no solamente para la persona involucrada, sino para el entorno que se afecta, y también procesos de rehabilitación, que para mí inevitablemente van de la mano con psicoeducación, para que es cuidar al cuidador. Porque más de una vez todos nos enfocamos en el enfermo, pero ¿qué pasa con el cuidador? Y una cosa es que yo te diga, te voy a visitar el fin de semana, estoy en la tardecita contigo, pero otra cosa es de mañana, de tarde, de noche. ¿Qué hago con una persona que se le olvidan las cosas? ¿Cómo le manejo cuando se pone con agresividad, cuando no controla sus impulsos? Entonces, para mí fue ampliar mucho más el campo de acción, buscando ser servicio no solamente en esta faceta sin patologías claras, sino más bien ampliando, hacer apoyo, entendiendo de dónde viene la enfermedad. Porque tú dices, es el Alzheimer, se olvida. Sí, es un primer síntoma, pero hay personas que tienen un tema de desinhibición absoluta, que se empiezan a desvestir, que pierden el control sobre la parte verbal y empiezan a insultar al que es y al que no es. Entonces, ¿yo cómo vivo si le llevo a mi madre o a mi padre a la misa y en medio de la misa empieza a insultarle al sacerdote? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Y qué carga emocional tiene eso para mí? Son enfermedades que a veces duran muchos años. Y es volver a aprender. Una persona que tiene un accidente cardiovascular y que dejó de ser cuidadoso, ahora es más lento, es porque todo el mundo siempre te dice lo mismo, tanto en los sanos como en los enfermos. O sea, ¿y cuándo se va a curar? Vienen con el hijo que está con tendencias homosexuales o con una elección homosexual, antes que tendencia, perdón, es una elección, viene y dice ya, cúrelo. No es así. Eso no es tome la pastilla y mañana amanece de otro lado, no, es diferente. Igual el ACV es un proceso, pero el proceso, ¿qué me enseña? ¿A dónde va? Entonces, es como te digo, ampliar un poco más la visión. Y cuando iniciaste este cambio, digamos que estás aterrizando de Estados Unidos, ¿qué te hubiera gustado saber? ¿Qué te dirías a ti misma en ese momento? Wow, que yo podía levantar la mano y pedir apoyo. Que alguien me hubiera podido guiar de una manera más pronta, porque fueron muchos años, muchas noches de sentirme culpable. Yo les moví a mis hijos, ahora, hoy día puedo darme cuenta, como dice Steve Jobs en su discurso universitario, regresar a mirar y unir los puntos. Hoy puedo decir, tuvo mucho sentido el irnos allá, porque era necesario para poder evidenciar cosas. Pero hay muchas cosas que yo mismo sigo manejando en mi propia vida. Tú me decías hace un rato cómo te descargas. Yo también tengo ayuda terapéutica, porque hay muchas cosas que en mí se siguen despertando. Entonces yo también necesito nuevamente una guía. Que me hubiera gustado saber en ese momento que estaba bien equivocarse y que no era equivocación, era aprendizaje. Entonces levantar la mano y haber dicho, hey, necesito ayuda, para mí hubiera sido tal vez acordar un poquito algunas rutas que tomé. Muchísimas gracias, Mafer. Te agradezco un montón por tu tiempo. No. Siempre aprendo un montón contigo. Gracias, Nene. ¿Y dónde puede encontrarte la gente? Bueno, yo tengo una consulta privada, pero pueden seguirme en Instagram. Estoy con mi nombre comercial, que es Grulla de Papel. Grulla de papel, solamente para que sepan el por qué, es porque el origami, que es una grulla de papel, es meditación activa. Y cuando yo estoy en meditación activa, estoy conectándome con mí misma, tiene un significado de fondo. Entonces, mi nombre comercial es Grulla de Papel, me pueden encontrar en Instagram a través de @grulladepapel.es. Estoy ahí estoy con la página, estoy buscando incrementar mi participación digital, porque me he dedicado mucho al 1 a 1, también doy talleres, doy conferencias,
He estado con algunas instituciones ya, de hecho tengo una empresa a la que busco mi guía y mi apoyo, entonces estoy trabajando en esa línea. Muchísimas gracias, Mafer, y hasta una próxima ocasión. Seguro que sí. Gracias a ti, gracias.